Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque ya saben ustedes que si dejamos de estar juntos no somos más este montón, aunque parece que hay gente que no lo entiende de todo, les damos a todas, a todes la más cordial de las bienvenidas posibles. Ustedes saben que de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, convenimos con ustedes en combinar las imaginaciones. Sieve Bonafini decía que la radio es un asunto que, pensándolo bien, funciona en el teatro de la mente, en los pasillos de la memoria. No está nada mal ponernos de acuerdo antes de comenzar un programa para que lo que ocurrirá nos resulte a todos una experiencia, o a todos los que quieran y puedan. Eso de que funciona en el teatro de la mente, eso de los pasillos de la memoria, tiene que ver con que, además de los planos convencionales, escuchamos radio, en la era del streaming podemos mirar un programa de radio. En el cerebro, los estímulos auditivos, los silencios, las canciones, van conformando imágenes, y eso es un procedimiento que el cerebro hace sin que nosotros tengamos que apretar un play, un botón de arranque. Y cuando eso ocurre, cuando la imaginación completa la experiencia de radio, la cosa es distinta. ¿Sería como escuchar radio con 5 sentidos? ¿O con 4 al menos? E incluir ahí las fragancias de los pasados, esos perfumes y olores que nos hacen evocar situaciones. La sensación de que a veces las cosas se ponen en blanco y negro y la memoria viaja sola hacia atrás, u otras veces en que todo se acelera y vamos rumbo al futuro. No lo sabemos, pero nos gusta experimentarlo. Después de todo, la convencionalidad, aquello que llaman la normalidad, al final termina cansándonos a todos. Y nosotros tenemos esa propuesta de lunes a viernes, un programa que nos permita a todos jugar los juegos de la imaginación. Alguna vez la imaginación estará en el poder. Mientras tanto, hoy es parte de los pensamientos y las acciones contrahegemónicas, contra la hegemonía de los duros y robóticos, de los hijos y entenados de la inteligencia artificial. Nosotros proponemos inteligencia emocional, sin descartar las otras herramientas. Pero de verdad, tenemos que cultivar nuestras sensibilidades y nuestras ternuras, porque si no nos parecemos a esas máquinas que a veces dominan el mundo, o las corporaciones que dominan el mundo. Esta noticia es una noticia que nos hace viajar hasta marzo de 1976 en la Argentina, antes del golpe militar del 24. Un extraordinario pianista nacido en Brasil, se llamaba Francisco Tenorio Cerqueira Jr., llegó a Buenos Aires para tocar junto a Vinicius de Moraes en el Gran Rex. Era una estrella en ascenso en la música de Brasil, y Vinicius, que tenía casi su segunda casa en la ciudad de Buenos Aires, lo contrató para una serie de actuaciones que nunca contarían con su presencia. Si lo escuchamos, este tema se llama Nebulosa. A lo mejor nos ambientamos mejor en lo que aconteció entonces. El 18 de marzo de 1976, mientras estaba en el Hotel Normandí de la calle Sáenz Peña al 320, en la capital federal, muy cerquita de la avenida Corrientes, Tenorio dijo que salía a dar una vuelta y no volvió nunca más. Lo que se sabe es que un comando paramilitar o parapolicial lo secuestró, tal vez cometiendo un error, tal vez confundiéndolo con otra persona, lo asesinó y enterró su cuerpo como NN en un cementerio. Este fin de semana, es decir, casi medio siglo después, 49 años después de aquellos hechos, el equipo argentino de antropología forense anunció la identificación del pianista brasileño desaparecido en la Argentina. Técnicamente estaba asesinado y enterrado. Cotejaron huellas dactilares y apareció su ADN vinculado a aquello que se buscaba.
había sido acribillado y enterrado como NN en el cementerio de Benavides. Tenorio había nacido en 1940 en Río de Janeiro, se dedicaba a la música desde chico, tenía una familia, estaba casado con Carmen, 4 hijos y entonces uno más por llegar. ¿Por qué salió aquella madrugada del 18 de marzo de 1976 en el hotel? Fue a comprar cigarrillos, necesitaba una medicación, tenía hambre y fue a comprar un sándwich. Eso se dijo siempre. 2 días después de la desaparición de Tenorio, un cuerpo apareció con múltiples impactos de bala en un terreno baldío en la Panamericana y Belgrano, en Don Torcuato, en el partido de Tigre. El médico policial consideró por entonces que no era necesario hacer una autopsia porque era demasiado evidente la causa de la muerte. Lo enterraron entonces como NN el 22 de marzo del 76. En un juzgado penal de San Isidro empezó el trámite de una causa por la aparición de unos restos de un NN. La causa se cerró. En aquellos momentos Vinicius de Moraes, que recordemos, era una estrella de la música del mundo a esa altura, a partir del éxito de sus discos grabados en La Fusa, en la Argentina, empezó a golpear todas las puertas que pudo. Primero la embajada de Brasil. Recordemos que en Brasil había una dictadura militar, 64-85. Pero Vinicius de Moraes, pese a que era comunista, o siendo comunista, era integrante del cuerpo diplomático brasileño. Es decir, tenía la posibilidad de tocar muchas puertas importantes. Todo fue en vano entonces. Cuando se restauró la democracia en el 83 se reabrió esa causa. La noticia se difundió en la Argentina porque los hijos, que en aquel momento eran niños, del pianista brasileño, enterados por la Argentina del encuentro de los restos de su padre, quieren saber ahora qué pasó. No solo quieren la devolución de los restos óseos del pianista, sino que Argentina investigue quiénes fueron y en qué circunstancias ocurrió lo que ocurrió. La familia de Tenorio Jr. Recibió la noticia a través de la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos de Brasil y de un fiscal llamado Iván Marx. En pleno gobierno de Javier Milei acontece esto en la Argentina. Deberíamos tomarnos unos segundos para pensar de qué manera las políticas de memoria, verdad y justicia continúan a pesar de quienes manejan el Estado y la negativa de los que manejan el Estado de seguir investigando, de aportar los fondos necesarios o de hacer públicas las noticias que vayan surgiendo. Pero ¿quién puede detener la verdad y la búsqueda? Fue el 26 de agosto pasado, entonces no se hizo pública la noticia, que la Cámara Federal porteña firmó la resolución que acredita que el cuerpo aparecido en Don Torcuato era el del pianista Tenorio Jr. El fallo lo rubricaron los 6 integrantes de ese tribunal de la Cámara Federal porteña, que además le encomendó una notificación a la familia del pianista a través de un juez, el juez Sebastián Casanello. Es parte de la investigación del Plan Cóndor, o sea, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur, que ya estaba en marcha cuando Tenorio desapareció, pero que se hizo una realidad mucho más evidente una semana después con el inicio de la dictadura militar. En el año 2011, hace ahora 14, Caetano Veloso vino a Buenos Aires para filmar su testimonio y su impresión en el Parque de la Memoria, muy cerquita de los centros de la represión, de la ESMA, por ejemplo, y de espaldas al Río de la Plata, sobre este caso, porque para Brasil y para muchos lugares del mundo, aunque en Argentina en general no se informa demasiado, sobre él es completamente central y además una angustia y una pregunta que todavía perdura. Yo había ya regresado del exilio, entonces, para la segunda mitad de los años 70. Y estábamos en Río y
y alguien nos dijo, Tenorio desapareció en Buenos Aires. Y era un hombre muy talentoso, un gran pianista, un gran músico. Y además era un hombre muy afable, muy amable. Es un precio que la música brasileña jamás soñó pagar. Él adoraba la música, amaba la música. Entonces, cuando hacía música era para sentir más placer. Estaba con Vinicius y con las personas que estaban con él y desapareció y no volvió. Y es terrible. Cuando uno ve algo así, es como pensar, sentir de una manera diferente la condición humana y la posibilidad humana de vivir en sociedad. Entonces da miedo, da rabia y da también una responsabilidad de no olvidar, no desistir. La cantidad de desaparecidos en Brasil es muy baja en relación a la cantidad de desaparecidos en la Argentina y en Chile en las respectivas dictaduras. Y como ocurre con Uruguay, la investigación oficial al respecto ha sido perezosa. Sin embargo, el hecho de que este músico y la situación general, o sea, no había empezado la dictadura, estaba trabajando con Vinicius, han hecho que la historia sea como una historia de película. En el año 2023, es decir, antes de ayer nomás, se estrenó en el mundo Disparen al pianista, o Dispararon al pianista. Una película que además tiene su título en inglés, que es una combinación del talento para producir y dirigir del español Fernando Trueba y de Javier Mariscal, que hicieron una película animada, de dibujos animados. ¿Por qué? Porque la cantidad de testimonios fílmicos que hay sobre la época o sobre Tenorio Jr. es muy poquita. Y lo impresionante de la película es que la ambientación en el Buenos Aires de entonces, como si se tratara del Eternauta, le pone a una historia que perfectamente podría ser de ficción, pero no es ficción, un marco espeluznante. El tráiler de esa película, Dispararon al pianista, seguramente ahora se disparará. El consumo audiovisual de su temática es este. Un día, un solo de piano en una grabación de los años 60 me llamó la atención. Consulté las notas del disco y vi un nombre que hasta ese momento me era completamente desconocido. Tenorio Jr. ¿Quién es este pianista? Tenorio fue uno de los máximos exponentes del samba jazz durante los años de la bossa nova. ¿Y qué le pasó? Una noche desapareció de repente. Me gustaría saber más sobre él. La obra es una delicia, aunque tiene un punto de vista. Un periodista estadounidense, hemos escuchado la traducción al castellano Made in España del tráiler, y amplía el registro de Tenorio Jr. al mundo de la bossa nova. Por eso es que hay música de Gilberto Gil, de Caetano Veloso, de Joe Gilberto, de Vinicius de Moraes, de Paulo Moura, del Samba Trio, de otro montón de intérpretes que no están necesariamente ni relacionados con Tenorio ni con la bossa nova, pertenecen a otros géneros, pero es un poco la visión para fuera de Brasil o fuera del que conozca de música brasileña, del contexto y de la importancia del músico al que escuchamos. Como muchas veces en distintos programas hemos contado esta historia, siempre con un interrogante, nos resulta un poco impresionante ver cómo de repente se puso de vuelta todo en marcha.
Y ojalá esto sirva, además de para encontrar a los responsables, si es que están vivos, o poder determinar exactamente en qué consistió ese error en la represión. Que esta sociedad y sus responsables entiendan la importancia de continuar las investigaciones. ¿Cuántos nietos faltan por restituir? ¿Cuántos asesinatos han quedado impunes? Y es un tema que, como está claro, excede cualquier planteamiento político. En el caso específico de Tenorio, no era un militante político, no se conocen sus ideas. Estaba con Vinicius de Moraes porque Vinicius de Moraes, como hizo con muchos otros intérpretes famosos, quería presentarlo al público argentino, hacerle un favor a Tenorio de que su música sonara aquí. Y pasó lo que pasó. Y aconteció lo que aconteció. No era solo con Vinicius que iba a tocar Tenorio en aquel marzo del 76 en una ciudad que se sumiría 6 días después de su desaparición y asesinato en la peor dictadura de la historia. Iba a tocar también con Toquinho. Este tema, Lembranzas, o sea, Recuerdos de Toquinho, está dedicado a Tenorio Jr. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y también Rodrigo Lamardo en la coordinación y producción general, Luciano Murat en la producción, Martín Suárez, ahora lo buscamos en el móvil 1 de la radio,
Charlie Escalante en la operación de sonido, la puesta en el aire del programa, Vicente Castro en la operación de video. En las redes de la radio trabajan Manon Sanseverino y Agustina Pasaragua. Saben que estamos en Facebook, que estamos en X o Twitter, que estamos en Instagram, que estamos en YouTube. Muchísimas gracias a todos los oyentes que participan y muchísimo con nosotros, a esta comunidad de la M530. Gracias de verdad. Si quieren whatsappear con nosotros, el 11 32 000 530 es la vía buena para hacerlo. Fabián Goldman en el móvil 2 del programa, siempre a disposición. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Martín Suárez, ¿cómo va? Buena tarde, casi primaveral de lunes en la ciudad de Buenos Aires. Hermoso lunes, hermoso comienzo de semana. Realmente, Carlos querido, está ahí como debatiéndose, ¿no? En una tensión constante entre vuelve el frío, se queda el calor. Bueno, esperamos que no debatan tanto y que se quede en una temperatura media. Lo que sí se está profundizando es el debate sobre la ley de financiamiento universitario aquí en la República Argentina. Esta semana comenzó con clases públicas en todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Estuvimos cubriendo desde hora temprana, desde las 9, lo que fue la clase pública de la Universidad de Medicina, también de Ciencias Económicas. Estaban los chicos de Filosofía y Letras, bueno, todas las universidades, las más digamos, combativas, poniendo en agenda lo que va a ser el próximo miércoles 17 de septiembre la gran marcha federal, que va a venir no solamente del AMBA, de la zona metropolitana, y también de la ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país, de cada una de las jurisdicciones, las más de 50 universidades públicas que le están diciendo a la Cámara de Diputados: atentos, chicas y chicos, que van a tener nuestro apoyo para que acompañen el rechazo al veto de Javier Milei, y si no lo hacen van a tener el escarnio por parte de todo el pueblo argentino, que va a estar atento a lo que va a ser una jornada realmente conmovedora. Faltan 16 votos, señalan desde los diferentes sectores universitarios, para que se pueda rechazar a pleno el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento. ¿Se conseguirá? Bueno, se lo preguntamos a Piera Fernández Tipachi, que es la expresidenta de la FUBA y actual docente de la Universidad de Buenos Aires, que decía lo siguiente. No, la verdad que es muy triste ver lo que pasa en el Congreso de la Nación con algunos diputados y diputadas que inclusive al momento de aprobar la ley votan a favor del financiamiento universitario, y después, como el año pasado, aparecen llamados, aparecen invitaciones a comer asado en la Quinta de Olivos. No se entiende por qué de un día para el otro cambian tanto de postura. La verdad que eso es vergonzoso para el país. Tienen que dar verdaderas explicaciones de por qué tan repentino cambio, y realmente estamos haciendo todo para que eso no nos vuelva a suceder. No nos pueden volver a decepcionar, no nos pueden volver a dar la espalda, no pueden volver a traicionar el sueño de generaciones. Mira, yo soy docente en el conurbano bonaerense. ¿Sabes que tengo 4 madres jóvenes que fueron madres hace poquito y dijeron: quiero un futuro mejor para mi hijo y por eso vengo a estudiar? ¿A eso van a votarle en contra? ¿A este presidente que los trata de ratas inmundas? ¿Hay un plan B por si no se consiguen los votos necesarios? Y seguimos con el plan de lucha, y además tenemos hoy la presentación del presupuesto 2026, ¿no? La lucha no va a acabar porque nosotros no vamos a renunciar a nuestro sistema universitario. La universidad pública tan fuerte como siempre, y más aún aquí en este contexto de crisis económica, de vaciamiento universitario, que provoca desde la llegada del gobierno a Javier Milei allá por el 10 de diciembre del año 2023. La palabra entonces de Piera Fernández de Piccoli, que es la expresidenta de la FUBA, que participó de esta jornada junto a decenas de estudiantes universitarios que le están diciendo a la Cámara de Diputados: atentos, queremos que voten en contra del veto de Javier Milei. Gracias, Martín Suárez. Estamos compartiendo una fotografía de una de las clases públicas en el centro de la ciudad de Buenos Aires, una de las tantas formas que han tenido siempre los estudiantes, docentes y no docentes universitarios, de conmover a la gente o de anoticiar a la gente que a veces no consume medios de comunicación, pero en las calles se encuentra con las novedades al respecto. Abrazo grande. Abrazo, Carlos, hasta luego. Martín Suárez, Móvil 1 de la radio. Marina Glesser, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a la audiencia, al equipo, a todos y a todas. ¿Cómo andan? Bien, estoy mirando las informaciones de último momento. Esta jornada cuenta con muchos elementos. Por ejemplo, una cadena nacional esta noche a las 21, que está por grabarla, del presidente Javier Milei para el anuncio del presupuesto. Y hoy la jura de un nuevo ministro, el nuevo ministro del Interior, un nuevo ministerio creado o recreado, porque lo habían descendido a subsecretaría. Lisandro Catalán es el nuevo ministro, era la mano derecha de Guillermo Francos. Es fuerte la historia, ¿no? Guillermo Francos, el hombre más político del gabinete de Milei, es hijo de un piloto que bombardeó en 1955 la Plaza de Mayo, es decir, es hijo de un piloto de la Marina, que es
uno de los artífices de ese intento de magnicidio y asesinato de muchos ciudadanos en hechos vastamente famosos. Y Catalán, la mano derecha de Francos, es hijo de un ministro de Educación de la dictadura de Videla. Es decir, un ministro de la dictadura de Videla en la parte más fuerte de la ofensiva contra la educación. Hubo un ministro, Bruera, que ideó un plan de represión en las universidades. Fíjense lo que está pasando con las universidades, y otro que lo llevó adelante con sus responsabilidades al respecto. Cesanteo de profesores, expulsión de profesores, desaparición de alumnos, expulsión de alumnos y el clima de terror y el cambio de todo el sistema de estudio en la Universidad Argentina. Todo eso en una misma vereda, en un mismo mosaico. Claro, y sobre todo esa dictadura cívico-militar que terminó con 3.000% de inflación, con un modelo de valorización financiera como este mismo que quiere implementar y reimplementar Milei de sobreendeudamiento, y con un fracaso sideral, ¿no? Realmente es muy fuerte, como vos decías, son hijos de aquellos tiempos. Por eso no se puede escindir ni se puede dejar de relacionar que la proscripción y la condena y la prisión domiciliaria que padece Cristina Kirchner tiene que ver también con que los gobiernos kirchneristas se anularon, ¿no?, las leyes de obediencia debida y punto final, por lo cual se pudieron juzgar los crímenes de lesa humanidad y los que formaron parte de ese gobierno genocida de plan de exterminio de personas y miseria planificada, y también justamente quienes desendeudaron a la Argentina de ese organismo multilateral. Pero bueno, se ve que lo que se está queriendo ofrecer en materia de representatividad democrática es otra vez la moderación y el centro, y me parece que en ese sentido no hay que caer de nuevo en la trampa aquella de que nos llevó desde el 17 al 19 a configurar un frente democrático, una propuesta política que tuviera que ver con ese consenso moderado y centrista, que es no posicionarse hasta el momento. Me parece que no hay que bajar las banderas, porque si no volvemos a repetir los errores o chocar dos veces con la misma piedra. Hay que tener memoria y hacer experiencia de los aprendizajes, sobre todo de los errores. Por eso las malas experiencias a veces son mejores que las buenas, ¿viste? Porque te enseñan, si estás dispuesto a aprender. Obviamente, sí, si vos sos tosudo, obstinado, terco, caprichoso digamos, y realmente no querés hacer la experiencia porque sos orgulloso, bueno, realmente existen también esas personas que no hacen la experiencia, no aprenden de los errores y creen que, digamos, el pensamiento crítico es con los demás y no con uno mismo. Por suerte, considero que la tarde con Carlos Polimeri tenemos un gran pensamiento crítico y nos llamamos a las reflexiones, cada uno en su fuero íntimo, y puede repensarse para mejorar cada día, o por lo menos mi objetivo en esta vida es ser mejor persona cada día. Así que ojalá nos invada una ola de altruismo y de empatía y de fuerza para poder salir de este problema colectivo que tenemos los argentinos y las argentinas, que es que nos conduce, o los destinos del país lo conduce una persona que realmente tiene muchas debilidades y problemas mentales. Más adelante en el programa tendremos un montón de elementos sobre esto. Por último, hubo sociedades que decidieron poner un punto final a la investigación del pasado. Punto final y evidencia de vida en Argentina, 86-87. La transición de la dictadura rumbo a la democracia en España incluyó un pacto para no revisar el pasado. Lo mismo aconteció en Chile en su momento, lo mismo pasó en Brasil, lo mismo pasó en Paraguay. Todos con amnistía, ¿eh? Todos con amnistía y con esta idea de, bueno, dejemos el pasado atrás, lo ponemos acá, damos vuelta de página y este pasado no existe más. Pero como dice una famosa frase que pronuncia el abogado que representa como actor Jack Nicholson en una película muy importante de Polanski, el pasado siempre vuelve. Así es. No se puede ocultar el pasado, sepultarlo, porque el pasado... Por más feo que sea. Y hoy, por ejemplo, Tenorio Jr., la aparición de su de la identidad, la descripción del cadáver, nos retrotrae al marzo del 76, antes del golpe de Estado, cuando la lucha en las calles de la ciudad de Buenos Aires entre distintos sectores y los comandos parapoliciales y paramilitares asolaban. Entonces no se puede dar vuelta atrás pensando que eso nunca más va a aparecer, porque siempre aparece de una u otra manera en el futuro. Y lo que se está pidiendo siempre es, dentro de los cánones de la legalidad, no un orden impuesto desde arriba, con el orden que existiera en el momento,
ordenar las cosas de tal manera que la memoria, la verdad y la justicia sean un tridente en el que podamos confiar. Nada más y nada menos que eso, por si hubiera Y desmemoriados. el Estado, sí, de memoriosos o Estado de, y que el Estado de Derecho, ¿no? Sí, o gente tan metida en la interna que no ve lo que debe ver y sin embargo está pendiente de otras cosas. Más adelante en el programa, ¿qué haremos, señorita? Finalmente, Señora? sí, señora, Edipo N6, escrita y dirigida por Pompeyo Audibert. ¿Tenemos a Second Edipo Chance- o a Pompeyo? Tenemos a Pompeyo, Second Chance, cruzamos los dedos para hablar de que el domingo pasado, 7 de septiembre, en el Espacio Experimental Leonidas Barleta del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, se repuso en realidad Edipo N6 allá desde su estreno 2013 en el Camarín de las Musas, multipremiada y amplio reconocimiento de la crítica y del público, y es objeto de estudio en carreras universitarias de grado y posgrado, artes sociales y filosofía. Bueno, vamos a hablar de los personajes, la madre, el padre, la hija y el hijo, y esa duda perenne de identidad. Creo que nosotros estamos en esta década endeudada en un conflicto identitario, así que nos va a venir bárbaro hablar con Pompeyo Audibert y su amplio espectro y de red conceptual que tiene tanto en sus puestas dramáticas y escénicas, también él como docente y como persona. Mira, yo estaba haciendo cine cuando empezamos a trabajar en este programa, Sí. traer la ópera prima, cerraron el Inca, me fui a estudiar sociología y ahora mirá cómo estoy, cerrado la facultad. ¿A dónde voy, Polimeni? Bien. ¿A dónde vamos? Pero tranquila que es una etapa de la historia, ¿eh? Volverá la A ver, Argentina a Inca, producir Buba. cine, volveremos a estar orgullosos de las políticas universitarias. Es una etapa y huele como una etapa rumbo a su colapso, al menos así se huele desde acá. Quiero agradecer muchísimo, porque es bueno agradecer la función que hicimos ayer de La Patria No Se Vende en Gleu, en la provincia de Buenos Furor Aires. en Gleu. Polimeni. No, estuvo recontra bueno, la verdad. Gracias a Marta Pirén y su familia que nos invitó a conocer su espacio en Gleu. Un espacio de construcción de identidad en que confluyen un montón de elementos transversales hermosos. Un domingo de sol, con compañerismo, nosotros haciendo el espectáculo, la gente reprendida y recopada, muy agradecida a nosotros también. Un domingo de choripán al sol y vino tinto, bueno, algunos los que podían tomar. No era mi caso, que tenía que manejar. Así que gracias de verdad, y les contamos que como estamos en gira con el espectáculo, el domingo que viene, el domingo 21, estaremos en el Federal, en Merlo. Compartimos ahora el afiche. Las entradas, como siempre, muy baratas, están en venta a través de Alternativa Teatral, y ojalá que en Merlo lleguemos a los niveles de encuentro y emoción de ayer en Gleu. El 28 de septiembre daremos una vueltita más por la capital federal, en Bargoglio, donde ya hicimos una función el Día del Amigo. También en alternativateatral.com están las entradas. En octubre y noviembre haremos funciones en el Club Atlético Fernández Fierro, en Córdoba y La Plata, pero para no confundirnos, porque es mucha información para nosotros mismos, vamos por parte. Las dos funciones que quedan en los dos domingos por porvenir de este mes de septiembre, el mes de la primavera, serán en el Federal El Merlo el domingo que viene y en Bargoglio el domingo 28, siempre funciones con puerta a las 13 e inicio a las 14. Proponemos un almuerzo. Proponemos almorzar juntos, estar juntos a la hora del almuerzo. Recién con Martín Suárez hablábamos de la primavera. Vendrá la primavera. Hace mucho tiempo, cuando era integrante de un grupo punk que ella misma lideraba, Celeste Carballo cantaba una canción llamada Los Poetas de Latinoamérica. Esta es la versión acústica de ese tema, donde habla de Pedroni, Neruda, Víctor Jara. Hoy es un aniversario del asesinato de Víctor Jara en el 73. Y otros que nos ayudaron a pensar que a veces el invierno es de los necios y la primavera será nuestra.
Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Yo voy a contar el tema de la batalla cultural. El presidente de la Nación habló de la batalla cultural en el Foro Económico de Davos. Hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Se solicita con suma urgencia sangre del tipo resistencia para la batalla cultural que se encuentra en terapia intensiva. ¿Qué es la batalla cultural? Cultura es la sonrisa. No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtené descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumá, sumate, juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. Somos Radio AM530. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Carlos Barragán, Carlos Barragán vuelve a los escenarios argentinos a cantar tangos y otras curiosidades, cosas de Brasil, cosas de Italia, cosas de folclore y otras cosas. Carlos Barragán vuelve a los escenarios para cantar y tratar de descubrir dónde nos perdimos, dónde nos podemos encontrar, por qué nos pasó de todo, y yo no sé, y qué se puede hacer salvo ver películas de Francella, y por qué el tango nos espera en lugar de venir él, como el locutor que no vino y tengo que grabar esto. Acá estoy, Barra, haciéndole la segunda como corresponde. Barragán canta tangos y otras curiosidades. Viernes 19 de septiembre, 21 horas, Lanús. Avenida 9 de Julio, 1999. Perón, Restobar. Entradas en Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la Comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio.
No hace falta ni decir Teresa Parodi, esa percusión que es como un corazón que no para de latir, León Gieco y Víctor Heredia en la canción Siempre Viva, homenaje a Ebe Bonafini. Vaya si desafía el olvido, Ebe Bonafini. Y vaya forma la suya de estar volviendo siempre, siempre viva. Siempre con el corazón caliente y siempre necesaria. Este miércoles 17 a las 18 en la sala Augusto Cortázar de la Biblioteca Nacional, o sea, en Avenida Las Heras 2655, el escritor, poeta y periodista Demetrio Iramain hará una nueva presentación de su libro, hermoso libro, Ebe y la fábrica de sombreros. A esta altura creo que debe ser el libro más presentado de la historia, al menos de la Argentina contemporánea, porque el pasaporte de Ebe hace que en muchos y muy diferentes lugares haya gente interesada en saber de qué se trata y en escuchar hablar sobre ello. Pero sin lugar a dudas es una ocasión especial, porque se trata de la Biblioteca Nacional en este tiempo y en este instante. Demetrio Iramain, ¿cómo va? Buenas tardes, Carlos Polimeni te saluda. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, te estamos Muy viendo bien. por Zoom, no sé dónde estás ahora. Estoy en el trabajo. Me hice un ratito para conversar con ustedes. La verdad que estoy muy contento por el llamado y por hablar de Eve un ratito, ¿no? Porque como vos decías, es verdad, puede ser el que sea el libro más presentado de la historia, pero no es por el libro, no es por mí, es por Eve, porque es lo que necesitamos, me parece, en esta época, en este tiempo tan oscuro convocar su fuego, su figura, su ejemplo, su entrega apasionada, su verdad, su razón tan particular, y es lo que hacemos cada vez que nos juntamos para recordarla con la excusa de Eve y la fábrica de sombreros, el libro, ¿no? Así que bueno, estoy muy contento, porque además, como decías, es un lugar muy especial, la Biblioteca Nacional. Yo no voy a la Biblioteca Nacional desde que estaba Horacio González, no he vuelto, celebro que se pueda hacer y a la vez me parece que es una convocatoria a recuperar tanto que hemos perdido en la Argentina, ¿no? Eso también está implícito en esta presentación del libro. Así que estoy esperando. Y aparte voy a estar muy bien acompañado, vas a estar vos, va a estar Victoria Oneto y va a estar Carmen Arias, por supuesto, siempre las madres acompañándome. Bueno, gracias por la invitación que acepté por demás gustoso, tanto por la memoria de Horacio González como por vos, como por Eve, como por los libros. La verdad, te agradezco a vos, incluso haberme extendido la invitación a ser parte. Y quería que le cuentes para el que no hubiera escuchado nunca, ¿por qué el libro se llama Eve y la fábrica de sombreros? ¿Cómo es la historia del sombrerismo en la familia de Eve? Claro, Eve nació en El Dique, en una localidad de Ensenada, un barrio muy humilde, que tenía una fábrica muy importante, que era la fábrica de sombreros más grande de América Latina, en la época que todos los hombres, en cualquier circunstancia, usaban sombrero, las mujeres también, no en todas las circunstancias, sino las más importantes quizás, o las más de fiesta. Y entonces había mucha producción y venta de sombreros, y esa fábrica era la más grande de América Latina. Bueno, ahí fue empleado el papá de Eve. Fue trabajador de esa fábrica, te hablo de los años 30, 40, y para Eve fue la primera noción de que el mundo estaba más allá de su familia y de su casa, ¿no? Esa fábrica, las vivencias de esa fábrica, las luchas obreras, cómo ella percibía eso, hablamos del preperonismo,
hablamos de luchas en las que no había un sindicato tutelándolas, que eran muy anárquicas, y bueno, y cómo también se resolvían muchos de los conflictos propios del mundo del trabajo, a veces a las piñas contra los carneros, a veces, y el carnero no dejaba de ser un vecino también, entonces cómo eso impactaba en la vida de esa familia tan humilde y signada por su pertenencia de clase, que es algo que Eve reivindicaría toda su vida reivindicó esa pertenencia de clase y todo lo que aprendió en esa vivencia del dique junto a sus vecinos, sus vecinas y por supuesto su padre y su madre ahí. A veces cuando escuchamos a Eve, y vamos a hacerlo ahora con vos, nadie escuchó más a Eve que vos, Demetrio, esa es la verdad. Nadie trabajó más cerca, nadie habló tanto. Y cuando su voz resuena, a veces clara y limpia y alta y estridente como un clarín, otras veces profunda, siempre tenemos como esa noción de la ausencia en la presencia, o de la presencia en la ausencia. Eve, hablando del día que Néstor nos devolvió la patria. La democracia la recuperamos con Néstor y con Cristina. Lo de antes fue una parodia. Lo digo porque lo viví, así que no me van a poder discutir. Era un hombre con mucha valentía, Néstor Kirchner. Y a mí me sorprendió porque nosotros siempre hicimos una mala propaganda de él. Como no lo conocíamos, decíamos que Duhalde, Menem y él eran la misma mierda. Toda la propaganda que le hacíamos. Y cuando él ganó, inmediatamente nos dimos cuenta que no era así y le pedimos una entrevista y frente a los medios dijimos que nos habíamos equivocado, que le pedíamos perdón, que nos dábamos cuenta que él no era igual y que teníamos muchas esperanzas y que le pedíamos perdón por lo que habíamos hecho. Nosotros sentimos que la lucha de nuestros hijos ya había sido vengada, ¿no? Porque un tipo como él, que era un hijo nuestro, que era de la misma época, con la misma lucha, era presidente. Esta es la Eve más íntima, la Eve de un registro coloquial, contando, narrando, casi sin subrayar, ¿no? Ese registro medio de Eve. La vamos a escuchar ahora en un registro público. Son los años 80, Aston Ferro, 20 años de Madre de Plaza de Mayo, y hablando para la multitud, llena de fuego, dice Eve. Padre nuestro que estás en el tiempo, sangre que corre por los ríos de América, guerrillero intacto que invoca los Andes, sueño y esperanzas que inunda el corazón de los indios y corre por sus venas. Santificado sea tu nombre, que comparte su luz con el sol y esparce su oscuridad de infierno sobre la serpiente del siglo XX. Esa misma serpiente que nos brinda sus manzanas y sus transnacionales y sus bancos y sus deudas, que nos quiere imponer su comercio y nos embarra con su mierda. Cárganos pues en tus brazos, querido Che, esos brazos de acero, y haz que vénganos en tu reino para seguir viviendo como tú vives, para alzar nuestras armas y ofrendarlas al viento. Llévanos en tus pupilas de fuego, en tu sonrisa de vida, en tu garganta de vencedor inmortal. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en la tierra. Cubre este continente que amanece resplandeciente entre tus cabellos y que busca su libertad sin saber que ella es un pájaro. Danos el pan nuestro de cada día, no el de miga y cáscara de Benedetti, sino el pan que necesitamos para alimentar nuestras fuerzas y sueños de futuro. El valor, el de la victoria, el que necesita Chile y le falta América, tu América, el que necesita Argentina. Ni siquiera te pido que perdones nuestras deudas, porque jamás las pagaremos, pero sí ayúdanos a no perdonar a nuestros deudores y enemigos. Cabalga de nuevo sobre tu rocinante de ideas y principios y guíanos, que llegó la hora de cobrarles y de cobrarles las vidas de los nuestros. Te exijo además que no nos dejes caer en la tentación de traicionar nuestros principios, de apagar las voces de nuestras guitarras, de vender nuestra poesía en nombre del pobre y de todos los sin trabajos y del indio y de este Espíritu Santo. ¡Che! Sí, ese en 1997 es el año en que cumplía 69, ¿no? En el que cumplió 69. En Ferro, el recital de Ferro. El recital de Ferro. Digo, cuando hay una Eve íntima de ese registro y otra Eve que en público
como dicen en Cuba, se crece, ¿no? O en Venezuela, aumenta su estatura y su volumen y su contundencia. Exacto. Eso que Eve contaba al principio en el primer audio de Néstor, de cómo se produjo ese viraje de las madres, Eve lo cuenta ahí claro, íntimamente, con un cierto lugar más íntimo, pero fue absolutamente fuerte ese viraje. Claro. Fue doloroso en un punto, porque implicó que para Madres de Plaza de Mayo rompieran con todas las relaciones políticas que tenían hasta ese momento. Porque Eve era una de las que encabezaba la rebelión del 2001, la lucha contra el dualdismo. Por eso Eve dice, le pedimos perdón a Néstor, porque es verdad, incluso en la campaña electoral lo había insultado literalmente en la Plaza de Mayo, y ese reconocimiento que Eve hace a la semana de haber asumido Néstor fue muy fuerte, porque, insisto, implicó que todos los que estaban acompañando a las madres dijeron, ¿pero qué pasó? ¿Se volvió loca Eve? Y no, es que Eve confiaba, porque Eve siempre le gustaba lo nuevo y veía, si había una esperanza o había una lucecita por donde transitar, ahí iba Eve, sin importarle lo que dirán, y bueno, evidentemente no se equivocó, pero fue de las primeras que así tan fuerte cambió y fue realmente muy disruptivo ese acompañamiento a Néstor. Bien. Que por supuesto celebramos, ¿no? Yo siempre digo que en un sentido Eve estuvo engañándonos a todos porque nos hizo creer que era invencible, invulnerable y que el tiempo no pasaba para ella, un poco por su coquetería, otra cosa por el milagro de su cerebro, también por el trabajo de sus médicos, porque estaba activa, tenía planes, hacía cosas. Cuando Eve partió todos sentimos como, ¿cómo es posible que haya pasado? Como si no hubiéramos estado al tanto de que era una humana más y que también el tiempo corría para ella. Y sí, a todos nos pasó eso. La verdad que después uno ve las fotos del último periodo de Eve y empieza a recordar, y entonces se da cuenta que uno no quería ver lo que estaba a los ojos, pero es verdad, Eve siempre tan entera, tan pensando en lo que había que hacer. Eve estaba en el hospital donde finalmente se nos fue, y esa semana se había hecho el acto de Cristina en el Estadio Único en La Plata, por el Día del Militante, el 17 de noviembre. Eve se fue el 20, y Eve estaba muy preocupada por los detalles del acto, ¿no? De cómo iba a salir, de la seguridad, de que, en fin, estaba pensando siempre en la lucha, en lo colectivo, en el otro, y mientras el cuerpo se le iba apagando, ¿no? Pero su cabeza andaba hasta el último segundo atenta a todo, y fue una mujer extraordinaria. Es verdad, nadie pensaba que se iba a ir. Yo caí el día que tuvimos que hacer el primer comunicado, que salió por prensa, que lo sacaron las madres, pero sin la aprobación de Eve. Primer comunicado de la historia de las madres que salió sin la aprobación de Eve, y era la despedida de sus compañeras a ella, ¿no? Y convocándonos a la plaza el jueves para tirar la ceniza. Y si no recuerdo mal, y además eso está contado, el proceso de eso en el libro, sin la palabra muerte, ¿no? Sin la palabra muerte, exactamente. La palabra muerte a Eve no la tocó nunca, y sigue siendo así, y así seguirá. Que eso, Eve se cambió de casa, pero está con nosotros. Eve se mudó a otro barrio, pero está con nosotros. Es hermoso y poético, como corresponde pensarlo así, porque si la pensamos un poco, es una figura tan poética, tan ligada a la tragedia poética del siglo V antes de Cristo, del siglo de Pericles, con personajes como Antígona, que parecen ser como las previsiones inventadas por la imaginación humana respecto a una mujer que vendría un día y finalmente vino y nació aquí en la Argentina. Yo recuerdo que en la última marcha en que Eve estuvo presente, el 24 de marzo, a ella le gustaba ingresar a la plaza con una canción de Teresa Parodi, aún caminan conmigo. Ahí en la antesala, cuando estábamos ahí, ella me presentó a sus dos médicos que estaban junto a ella ese día para acusarlos a los dos de meterse demasiado en su vida. Uno era un gerontólogo que trabajaba con ella y los dos le decían
Eve, tenés que bajar un cambio, tenés que bajar un poco el ritmo. Y ella decía, yo no puedo bajar un cambio. Y que me empujaba a mí para que tratara de convencerlos de que ella tenía razón. Es decir, la Eve llena de vida, discutiendo con sus médicos sobre cómo era mejor para ella trabajar para su propia salud. Bueno, y ella la última vez que fue a la plaza contó que se había sometido a un montón de controles para poder ir a la plaza y que los médicos entendieron. Ella convenció a los médicos que para ayudar a su recuperación ella debía ir a la plaza y los médicos le concedieron ese permiso, entre comillas, y Eve fue y lo contó en su último discurso. Está muy agradecida y contenta consigo misma que había hecho todo lo necesario para poder ir a la plaza. Y yo creo que Eve íntimamente quizás sabía que se estaba despidiendo porque, bueno, se iba a someter a un marcapasos y que ya la propia indicación médica por el marcapasos le impedía que los próximos 2 o 3 meses no iba a poder ir a la plaza, y Eve aceptó eso, lo cual era difícil de entender para Eve, y bueno, lo cierto es que fue la última vez en la plaza, pero Eve misma decía, hay audios en la radio, cada tanto los pasan en los spots de la radio. Eve decía que mientras están los discursos, ¿no? La palabra, el ejemplo tan vivo, tan fuerte, no se mueren. Así lo decía Eve de Néstor, lo decía en ese Padre Nuestro al Che, sobre el Che, y ahora nos toca decirlo a nosotros sobre Eve, ¿no? Por eso nosotros todos los domingos en La Plaza y la Palabra, aquí en la 530, hay una parte de archivo que es exclusivamente cosas que dijo Eve, y tenerla... Y vemos la vitalidad y la enorme actualidad que tiene en todo lo que fue diciendo, ¿no? Así que para nosotros sigue estando ahí. La escuchamos a Eve, 6 de octubre de 2022, marcha 2321. Hace 5 años me trajeron unos pibes un sanguchito para que viera la baba que era el jamón que tenía adentro. Y le siguen comprando la misma compañía los mismos sanguchitos con jamón podrido. Pero nosotros tampoco escuchamos, porque también el pueblo hace silencio. Porque ahora el pueblo se asustó, claro, le quisieron pegar un tiro a Cristina. Lo peor que nos puede pasar es que tengamos miedo. El miedo es la peor cárcel que no tiene rejas, pero que no te deja mover. Cuanto más te pegan, más tenés que salir. Y cuanto más te dicen que sos una porquería, más hay que estar en la calle. No hay que escuchar lo que ellos te dicen. ¿Son terroristas? Sí, somos terroristas. Muchas veces a las madres nos dijeron terroristas, nuestros hijos terroristas, nuestras hijas terroristas. Y a todo el que se mueve enseguida le ponen un sellito. A mucha honra. Terroristas, peronistas, comunistas, somos todos. Chavistas, también somos chavistas. De Fidel, también somos de Fidel. ¿Por qué no? Tenemos derecho a elegir. Ahí la Eve otra vez, ¿no? Es la Eve del final de su propia vida, redoblando todas las apuestas. Será un tema para analizar un poco más adelante en la historia, cómo muchísima gente que apoyó las causas de derechos humanos, a las madres de Plaza de Mayo, y a Eve puso las barbas en remojo cuando Eve se mostró partidaria del gobierno de Néstor Kirchner y dijo, esto ya no es una organización social, sino una organización política. Es decir, la querían de una manera y la respetaban y la consideraban un artífice de los derechos humanos en el mundo, pero querían que ella no fuera Eve Bonafini, sino otra persona. Cuando fue Eve Bonafini en su versión definitiva, ya no les gustaba tanto. Tal cual. Lo más extraordinario, yo siempre pienso, Eve toda la vida peleando por la cárcel para los milicos, para los cómplices, no solo el juicio y castigo. Cuando se hablaba de juicio, ella dijo cárcel, porque no era lo mismo juicio y castigo. Cárcel era ya cómo tenía que ser ese castigo. Después, cuando hubo posibilidad concreta de condenar a los milicos y mandarlos a la cárcel, Eve dijo, vamos a hacer viviendas en los barrios populares. Dijo, entre un milico preso y un niño feliz, nosotras preferimos al niño feliz, ¿no? Siempre Eve te corría los límites, porque sabía que en esos imposibles hay una definición de ella extraordinaria, que dice, para lo posible están los políticos, nosotros estamos para lo imposible, los pueblos estamos para pedir más, exigir más, pelear por mucho más. Y cuanto más nosotros peleemos, claro, los políticos van a tener más margen de acción y más van a poder hacer por nosotros, ¿no? Ella siempre se consideraba, nunca se pensó política, ella se consideraba dentro de ese pueblo que tenía que pelear por los imposibles, ¿no?
Y es extraordinario eso, porque muchas veces nosotros en la política nos crían para pensarnos siempre en el rol de lo posible. Y Eve no se achicó nunca de asumir otra posición para ella misma, ¿no? Que era esta, la de los imposibles. Soñemos en grande para poder después, en todo caso, poder llegar a otros objetivos también. El libro ella te dice a vos en una de las tantas charlas, cuando presentaste el libro, incluso te dije, da la sensación de que no querés terminar el libro, porque cuando termine el libro va a terminar la vida de Eve, y después resolvés muy rápidamente el final como para que ese asunto no sea el importante. Eve te dice que no se trataba exactamente ella de una persona muy valiente, en todo caso que se revestía de coraje para trabajar de madre de Plaza de Mayo. Sí, Eve decía que trabajaba de Eve, que no era Eve la valiente. Ella trabajaba de corajuda, trabajaba de valiente, se ponía esa ropa porque es lo que demandaba, lo que le demandó la vida a ella, lo que demanda este pueblo, lo que demanda esta injusticia tan grande que nos atraviesa desde tantos años en la Argentina. Y bueno, sí, ella lo asumía con una entereza, ¿no? Extraordinario, con una sagacidad. Eso que dijiste recién de ella, que pasamos, ¿no? De Eve diciendo, sí, soy comunista, que me digan chavista, foquista, terrorista, todo lo que quieran, ¿no? Pero ella sabía que cuanto más los incomodaba a ellos, al enemigo, más apoyo tenía entre los nuestros, y era lo que había que hacer. Pero por supuesto, hay muchos que no quieren incomodar al enemigo, ¿no? Bueno, Eve lo asumía con, con mucha dignidad, con mucha generosidad, poniendo el cuerpo, le han dicho de todo, y utilizaba siempre la racionalidad de los de abajo, ¿no? Que eso también es algo que mantiene de la época de la fábrica de sombreros, ¿no? Algo tan básico como, bueno, si las Taser no hacen mal, que la prueben con la hija de Macri, que la pruebe Macri con Antonita, decía. Y se armaban unos quilombos infernales, pero una racionalidad irreductible, tenía razón. ¿No? ¿Por qué van a probar sobre los pobres de que no son letales? Que prueben una vez sobre los cuerpos de los que las aplican, ¿no? Hermoso Bueno, que sus superpoderes de superheroína hayan sido la palabra, la voz, el pensamiento, los labios pintados siempre. de rojo si era necesario, y su uniforme y su escudo o un pañuelo, ¿no? Exacto, únicamente el cuerpo y la palabra, ¿no? Y ese pañuelo protector que fue lo que ellas también inventaron para comunicar, fue su primer diario, su primera radio, su primer canal de televisión, fue su propio cuerpo y el pañuelo, ¿no? Y, y nada más, con eso es suficiente, ¿no? Si tenemos, mientras tengamos palabra, tengamos cuerpo para sostenerla, los vamos a seguir y a la larga vamos a vencer. Estamos seguros de eso, nos enseñó eso. Por eso la universidad, por eso esta radio, una universidad que está secuestrada y que sin embargo sigue siendo un lugar donde se crea conocimiento con mucho esfuerzo, pero se sigue haciendo como Eve soñó. Bien, Demetrio, gracias por esta charla. Nos veremos a las 18 en la Biblioteca Nacional este miércoles. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que decir? Hay que decir lo que vos quieras, porque estoy seguro que si Eve estuviera, te hubiera invitado también a la presentación. Así que Carlos Polimeni tiene libertad total para decir lo que le parezca sobre esa gran compañera que también vos conociste tanto. Sí, por suerte tuve ese privilegio durante mucho tiempo y con anécdotas que ni siquiera se pueden contar en público a docenas, incluyendo algunas en Corea del Norte en 1989 o en el largo viaje hasta Corea del Norte. Un montón de vivencias juntas, pero más allá de lo personal, porque aquí no importa lo personal, no somos nosotros, sino transmisores del legado de una figura, en todo caso, que queda parada ahí para siempre en la historia. Tanta gente arrodillada por ahí dando vueltas, tanta gente traicionando, y Eve como si fuera una estatua de sí misma, ahí recordándonos que vale la pena, ¿no? Vale la pena no vender los sueños, vale la pena no alquilarse, vale la pena ser uno mismo a pesar de los pesares que en este caso han sido muchos. Así que, Demetrio, nos vemos ahí. Carmen Arias, Victoria Oneto y vos van a presentar el libro, yo los voy a acompañar en lo que a mí me toque. Gracias por ello. Un abrazo grande, Carlos, saludos y nos vemos todos
en la marcha y después en la Biblioteca Nacional el miércoles. Sin lugar a dudas. La marcha en defensa de la educación pública en el centro de la capital federal y en la biblioteca a partir de las 18. La canción que le gustaba a ella misma poner en la plaza cuando ingresaban las madres de Plaza de Mayo, en ómnibus o incluso del modo en que se pudiera, es esta obra maestra de Teresa Parodi sobre los que no están pero no están, los que aún caminan con nosotros, aunque no podamos verlos, aquellos que de alguna u otra manera marcaron el camino. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva. Donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia, y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo,
paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! La patria no se vende itinerante. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspicia Somos Radio AM530. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente al Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484 Cava. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Y a las 15:22 lo prometido es deuda. ¿Usted cree que tiene a Pompeyo Audiver en línea? Vamos a ver, mejor que prometer es realizar, así que le damos la bienvenida a Pompeyo Audibert, nuestro gran actor nacional. Hola Pompeyo, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la M530, la radio de Madres, la radio de EBE. ¿Cómo estás? Hola, un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia. Para nosotros el gusto, sobre todo, que se repuso Edipo en Ezeiza, que está escrita y dirigida por vos, Pompeyo, y que es una comedia metafísica sobre cómo una familia intenta, a través del interrogatorio, dar con su paradero en la escena nacional perdida, ¿no? La tragedia de Ezeiza del 73 es uno de los tantos disparadores de esta comedia que recién decía metafísica. ¿Por qué es metafísica? Porque pone en contradicción las versiones del tiempo, del espacio y de la identidad. El teatro básicamente es un procedimiento sagrado, ritual, que hace eso. Está destinado a producir un sondeo de la identidad y la pertenencia a una escala extracotidiana. Uno va al teatro a sospechar de su propia identidad, a ponerla
ahí entre paréntesis y a dar con otra identidad que es más de estructura. Lo mismo pasa con la dimensión física, inmaterial del tiempo y del espacio. Uno va al teatro a relativizar todas esas versiones en las que está metido en esta realidad ficcional. Yo creo que la realidad es la ficción y que cuando uno hace cierto tipo de teatro logra abrir unos campos de realidad intensificada que son muy gozosos. Esta obra de algún modo intenta poner de manifiesto estas otras versiones del tiempo, de la identidad y de la presencia, de una manera, como diría, yo me preocupé mucho porque sea una obra que la pueda ver cualquier espectador, por más que tiene entrañados estos asuntos tan curiosos, tan misteriosos y sagrados. La obra está planteada como una comedia muy disparatada, aunque caladura muy honda, porque llega un momento en donde las cosas se ponen más densas, digamos, y ya afectan a cuestiones más profundas. Así que es de algún modo también una opinión que yo tengo sobre el teatro mismo, esta obra. Es una cargada también al teatro del living, que tanto abunda por ahí, porque esta obra sucede también en un living, aunque lo que sucede es desmesurado, es de otra escala. Así que bueno, es metafísica por eso, porque la valencia del tiempo, la valencia del espacio y de la identidad quedan en contradicción. Esta familia vuelve presuntamente de un picnic en Ezeiza, y en el camino se han olvidado quiénes eran. La sospecha es que vienen del recibimiento de Perón, de 6 a 73, y que hay algo de todos esos acontecimientos convulsos en los que estuvieron envueltos que les han hecho perder la memoria, y cuando llegan a su casa ya no saben del todo quiénes son, si la madre no es una infiltrada que les han puesto ahí, si esa no es una realidad teatral en la que están metidos y les quieren sacar algo, Sí. si no son un puente generacional para ir a otras escalas del tiempo y también que están siendo usados por unos poderes misteriosos. Bueno, todas esas teorías conspirativas en las que entra la paranoia de esta familia, que se vuelve una cosa muy, muy extraña, muy graciosa y muy nacional, porque el tema también tiene que ver con eso, con nuestra identidad de nación, que por momentos pierde la brújula y entramos en unas versiones de nosotros totalmente confusas. Bueno, las alusiones políticas e históricas que hace este Edipo en Ezeiza orquestan, digamos, una representación que el espectador se puede hacer un reporte, una identificación en el ida y vuelta, concertirse o no nacional, ¿no? Porque en esa fragmentación nacional, que hoy además está tan... parece una analogía vigente, digamos. Es como si hablaras del presente, no solamente de un pasado, en donde está el traidor disfrazado, o según un careo interrogatorio hay uno que es un infiltrado. Sí, exactamente. Es una mirada calidoscópica de nosotros. Para mí nosotros ya estamos ahí fragmentados. La obra es como un calidoscopio de los fragmentos de una identidad derrumbada, que va buscando distintas versiones de sí misma, prismando otras posibilidades, y en ese andar creando versiones llega a unas versiones muy muy curiosas, muy hondas, que no viene al caso ahora referir porque hay que verlas, pero sí, es muy nacional, todos los signos son de acá. Creo que es un teatro que se refiere a nuestro grito histórico. Lo que pasa es que lo hace de una manera no posicionada en términos políticos directos. A mí el teatro es una metáfora. Claro, el teatro político es un bajón. Sí, es un poco proselitista, ¿no? Un poco panfletario. Claro, o la utilización del pasado como un territorio posible para hablar del presente, ¿no? Cuando vos haces Macbeth o cuando hablas de la masacre de Ezeiza o de una familia y lo que pasó, tal vez hablas de cosas del pasado que todos conocemos, pero para estar en el presente. O no son un pasado, ¿no? Si es metafísico. Exacto, no, pero es cierto, tal cual, Carlos. Yo siento que la utilización de esos momentos míticos de nuestra historia, en donde se funda de algún modo nuestra identidad reciente, o donde se actualiza nuestra versión, Ezeiza es un hito, parece un teatro griego, ¿viste? En un mismo tiempo, en un mismo espacio, con el Dios volviendo del exilio en un avión, en el aire mismo de esos hechos. El Dios pega la vuelta, se baja en otro lado
y el hijo pródigo y el hijo abominable que lo estaban esperando se sacan los ojos para ver quién lo iba a recibir, y se arma ese quilombo, ese desbande, todas las versiones que se tejen sobre el acontecimiento, que nunca ninguna del todo puede terminar de explicarlo. Todo eso es muy, muy argentino. Así que sí, es cierto, tomar esos elementos del pasado para poder hablar del hoy, y además son signos que siguen vigentes. Yo lo veo también ahora mismo por ejemplo, en esta resistencia que tiene Máximo y la Cámpora a Axel, ¿no? Esta forma facciosa en la que la Cámpora se posiciona frente a un líder indiscutible, pero no dan el brazo a torcer en un internismo ególatra que amenaza con morfarse o con quebrar la unidad. Me llama la atención, me parece también que es subsidiario de aquellas viejas tensiones individualistas que signaron nuestra historia en ese momento. Así que siento que es todo lo mismo, que es parte de la misma dinámica la que está ahí en juego. Bueno, es una lectura un poco propia y tuya, creer que podría llamarse la relación de Máximo y la Cámpora algo edípico, ¿no? Digo, la construcción es política. Sí, bueno. Decir faccioso, digo, quien pueda quebrar, quién es el infiltrado, quién es el traidor, digo, hay muchas perspectivas y muchas lecturas. Entiendo que vos sos el autor de esta obra, no sé si puntualmente estás hablando específicamente de la actualidad, cuando hablas de que el padre, la madre y el hijo son versiones incompletas y afásicas de un proyecto colectivo que se ha frustrado y que habla básicamente de realidades inenarrables. Muy por el contrario, yo creo que esas disputas internas y esos conflictos y tensiones dentro de la política son muy sanos y muy valiosos para saber dónde nos posicionamos, porque sobre todo de experiencias tan espeluznantes como la unidad por la unidad sin saber unidad para qué. ¿Unidad para qué? Sí, básicamente prefiero una unidad con Axel que una unidad dirigida por Massa o por Alberto o por Scioli. Creo que cuando el frente de una unidad se plantea con una figura como la de Axel, es indiscutiblemente una unidad para el proyecto de todos, para el proyecto que ya sabemos. No es una unidad que pueda ser desvirtuada por un dirigente de la caladura de estos que acabo de señalar. Me parece que ante una posibilidad de unirnos en torno a una figura tan incuestionable como es la de Axel, cualquier contradicción se vuelve curiosa, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál es el problema? Si tal nos tuvimos que bancar a esos otros tres, ¿qué pasa con este? No se puede. ¿Por qué? ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál es el problema con él? En aquella escena mítica de Ezeiza y el enfrentamiento entre dos modos opuestos de concebir el peronismo, digamos, uno de izquierda y uno de derecha por ser simple, y el general que no llega, que baja en otro lugar. Hay otros elementos muy importantes que serían como los del coro griego, en caso de tratarse de una tragedia, que son los músicos que fueron a tocar y quedaron en medio de una balacera, y un personaje público clave, como Leonardo Fabio, que había sido elegido el conductor del acto y debió lidiar con un montón de asuntos incalificables, como la tortura de algunos detenidos en las Malvinas. Sí, donde él amenazó suicidarse si no paraba. Sí, no, fue un fenómeno ese, el de Ezeiza, muy curioso, muy significativo, era una locura. Toda la facción del peronismo ahí enfrentada, fue una locura. Pero bueno, la obra igualmente, esto que estamos hablando de algún modo excede los propósitos de la obra, no los excede, va por otro lado. Uno puede empezar a hablar de estas cosas a partir de haber visto la obra, pero claro, la obra habla en sus propios términos de sus propios asuntos, que no son estos que acabamos de charlar en términos políticos. Me imagino, Pompeyo. Así que vamos a invitar a la gente a ver esta obra que es Edipo en Ezeiza, escrita y dirigida por Pompeyo Audibert, los domingos de septiembre y octubre a las 19 horas en el espacio experimental Leónidas Berleta, en la sala Inda Ledesma de Avenida Roque Sáenz Peña 943, que es en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Pompeyo, qué gusto saludarte y poder conversar este ratito, sobre todo las contradicciones y no tenerle miedo al conflicto, que el teatro y la vida de eso viven. Exactamente, sí, tal cual. Te mando un beso muy grande y nos vemos pronto. Gracias, un beso para todos. Pompeyo Audibert. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.
Somos Radio. AM530. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. Yo voy a contar el tema de la batalla cultural. El presidente de la Nación habló de la batalla cultural en el Foro Económico de Davos. Hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Se solicita con suma urgencia sangre del tipo resistencia para la batalla cultural que se encuentra en terapia intensiva. Es la batalla cultural. Cultura es la sonrisa. No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtené descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumate, juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. AM530. Somos Radio. La batalla no es solo política. La batalla es cultural.
15 y 39 minutos. ¿Qué prefiere en este momento, Marina Glesser? ¿La libretita justicialista de bolsillo La tierra me trae. o el cuaderno de Néstor Kirchner? El cuaderno de Néstor Kirchner. Kirchner, el apellido es Kirchner. El cuaderno de Néstor Kirchner. Bueno, tanto la libretita justicialista de bolsillo, antes cuando existían estas libretas, usted no perteneció a esa época, yo creo que tampoco, uno iba al almacenero con una libreta. Pero yo tengo acá mi libreta, tengo libreta de almacenero. No, bueno, esa, pero esta era el almacenero anotaba lo que uno compraba fiado, ponía... Como Manolito, que lleva el lápiz en la oreja. Eso era para la libreta del almacenero. El problema es que hay gente que anda por la vida con la libreta del almacenero ajeno, no la propia, entonces cree que lo ajeno es propio. No soy fiscal ni cuento costillas de la vida de nadie, por suerte hay que ser respetuoso de lo ajeno, de lo ajeno, ¿no? Bueno, no quedarse con lo ajeno y decir esto es propio. Depende de quién sea lo ajeno. A mí cuando dicen, bueno, pero es argentino también, digo, bueno, sí, Astiz y Videla eran argentinos también. Por eso, se va a sentar con hablar con Astiz. Astiz está vivo, lo pueden entrevistar en un stream también. No. Donde hay un solo obrero, nace una idea, dice dentro de la libretita, afichito chiquitito como para pegar en la puerta de la heladera, aunque no tiene imán. Son trabajos de solo obrero, emprendimiento de encuadernación, arte y diseño justicialista, nacional y popular. Son cuadernos, libretas, anotadores y todo aquello indispensable para el escritorio de los militantes del papel. Entre los diseños más destacados, Juan y Eva, Néstor y Cristina, Diego, Charlie, las madres, entre otros diseños. Los encuentran en Instagram, @soloobrero, o en la web www.soloobrero.com.ar. Y si se comunican y citan el programa o la radio, habrá un 15% de descuento para todos los medios de pago. Si pertenecen a la comunidad AM530, háganlo. Son buenos para regalo o para uno mismo, aunque cada vez se use menos. Eso es lo que nos pasa. El papel a la hora de anotar. Usted dice, yo tengo mi libretita, pero tengo acá mi libretita, porque además tengo el cuaderno de la facultad. ¿Y en la facu todo el mundo va con cuaderno y con papel? Sí, no, algunos tienen computadora, ¿sabes? Pero yo a la vieja usanza. A mi modo de ver, o cuando yo lo hago, cuando yo escribo, retengo en la memoria. Cuando escribo a mano, cuando escribo en marco, retengo en la memoria. Así se estudia, haciendo resúmenes. Pero cuando escribo electrónicamente, cuando tomo un apunte electrónico, no se me queda en la memoria, queda en la máquina. En cambio, cuando escribo a mano, queda en mi memoria. A lo mejor es una regla que tiene que ver con la costumbre, ¿no? Bueno, he tenido que memorizar muchos textos en mi vida, ¿no? Y una técnica que tenía era de pasarlos a mano. Una actriz para memorizar texto no, cada uno tiene su técnica, ¿no? En su caso, una actriz como Marina Glesser escribía a mano y de esa manera memorizaba. Claro, escribía muchas veces el mismo texto, porque además no solamente lo memorizaba, lo decía, dibujaba las palabras, hacía distintos tipos de caligrafía. Ahora estoy dirigiendo una actriz brasilera y para enseñarle... Perdón, ¿está dirigiendo una actriz brasileña? Cuénteme, ¿cómo? Bueno, le cuento. Estoy dirigiendo una actriz brasilera que fue bastante conocida allá en Brasil porque hizo un suceso de novela en La Globo, vive acá en Argentina desde el 2018. ¿Cómo se llama? Gaby Casé, @Gaby Casé. No se llama @ se llama Gaby Casé. No, pero digo, la podés encontrar como Gaby Casé, porque ella ahora hace un programa en YouTube bastante conocido por la comunidad brasilera acá en Argentina y está preparando una obra que se llama Cómo tornarse argentino, o sea, como si tornar argentino. Cómo volverse argentino. Sí, como si tornar argentino. Y ella es un unipersonal que va a ser para la Embajada de Brasil y la dirijo. Bien, ¿y cómo estudia la actriz? Y la actriz está tratando de estudiar y memorizar un texto que es su monólogo, bastante largo, y estoy dirigiendo y ayudando a memorizar. Entonces hay diferentes técnicas para conducir una actriz a que pueda internalizar el texto y no sea solo repetir de memoria, porque obviamente no solo lo tenés que memorizar, sino lo tenés que hacer tuyo propio, sentir esa contradicción que recién Pompeyo nos decía, que crea una realidad a veces mucho menos ficcional que la mismísima realidad y tiempo y espacio en el que estamos. Y después actuarlo cara a cara con otro actor o con otra actriz o con muchos, no es tan fácil ese proceso, aunque cuando lo vemos cristalizado cualquiera parece dice, fácil. Todo el mundo puede actuar, no todo el mundo puede actuar. Bueno, pasa con el fútbol, ¿no? El plateísta dice, pero ¿cómo no se la pasaste? No sé qué, después tenés que estar ahí en la cancha con 10 jugadores. Y pasa cuando uno juega al fútbol, por ejemplo, hablo de mí mismo, de cualquiera de nosotros, y juega con los amigos y ve y se cree un campeón y después se ve filmado jugando al fútbol y ve la diferencia entre un campeón y uno. 15:44 ahora. Señor Pablo Hacker, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, Marina, ¿cómo están? Bien. Jocosos.
Bueno, ya habrán comentado, yo no estaba pudiendo escucharlos en este momento, estábamos justamente cerrando los detalles de lo que va a pasar el miércoles en la sesión convocada en diputados, pero bueno, ya está la noticia de Cristina Kirchner proscripta para, además de la prisión, tampoco para poder votar en octubre. ¿Por qué? Bueno, la Cámara Nacional Electoral argumentó que no se cumplen las condiciones para que emita su voto, lo que, bueno, no solo se la deja fuera del juego político en relación a la participación como candidata, bueno, como fue en septiembre, sino que además tampoco puede emitir su voto. O sea, es la anulación política absoluta. Pero es una violación de a sus Cristina. derechos constitucionales y humanos. Es una violación a los derechos humanos que no la dejen votar porque es su derecho constitucional. Cristina no mató a nadie y además es inocente. Absolutamente, absolutamente esto va a ser apelado. Lo que pasa es que bueno, los tiempos son muy cortos, es muy complejo que pueda finalmente sufragar. Lo que me hace hacer, la verdad, desviar un poco la columna que tenía pensada, pero no, digamos, solamente quiero hacer un comentario breve en relación a lo que se vio el domingo en Clarín, esa nota de uno de sus editores generales, de Ricardo Roa, hablando del famoso entierro, ahora diciendo que fue Kicillof el que la entierra a Cristina. La verdad que la obsesión que tienen con la muerte, además de Cristina puntualmente desde Clarín, a mí me parece ya es criminal, sinceramente, teniendo en cuenta además... ¿Desde ahora o desde la complicidad civil con la última dictadura cívico-militar? Bueno, Por eso... desde papel prensa de esta parte, por supuesto. Tánatos, ¿no? Un diario bastante tanático. Claro. Es muy tanático, pero además ya a un nivel, creo yo, que digamos, sobrepasa todos los límites de lo que uno está preparado para ver. Uno siempre piensa que ya la bala que no fue el fallo que sí va a ser, uno piensa que no pueden ir, digamos, más en contra de... la crisis causó... ¿no? Pero van y pueden, Siempre van y pueden... Y siempre pueden más y siempre llaman a la muerte y llaman a matar al peronismo. Me sorprende además de Ricardo Roa con un pasado en el peronismo. Buah. No me sorprende mucho, pero en realidad la verdad es que es una cosa muy, muy fuerte. Pero tal vez están probando y sucede, experimentando en público su capacidad de daño, que es fuerte y es poderosa, porque no solo obtienen la repercusión en los propios, sino, como está claro ahora, la repercusión en nosotros mismos. Y entonces se arma un círculo vicioso en el cual no estamos de acuerdo, pero insistimos en mencionarlo y en subrayarlo de tal manera que hay ideas que quedan instaladas. A mí, la verdad que como política de comunicación, me parece muy bien señalarlo, pero quedarnos a vivir ahí cuando es una cosa completamente simbólica, es lo que dicen, como es simbólica la prohibición de votación de Cristina. Claro, está detenida, otros presos votan porque les llevan las urnas a su lugar de detención, Cristina está en su casa. Es un juego de simbologías. No es que sea tan importante un voto, sino que es el voto de Cristina que está no, pero vota en Calafate, debería poder ser trasladada en Río Gallegos, debería pero es insalvable. En Río Gallegos quise decir. Es insalvable, está a 4.500 kilómetros, pero no es lo importante. Es lo simbólico lo importante, como no es lo importante lo que dice, sino lo que quiere, que es otra cosa. Y a lo mejor lo que quiere es sentar a Axel Kicillof a una mesa de negociación con Clarín. A lo mejor lo que quiere es eso. A lo mejor lo que quiere es que se peleen todos en torno a eso. Y ya no es Roa, entonces es Mañeto. Y es más complejo. Pero ¿por qué es el arquitecto político de la democracia Clarín y Mañeto? ¿Por qué tendrá tanto poder? ¿Por qué solo crece Clarín en un país que está en recesión y que es devastado y que está a punto de una catástrofe social, un modelo económico? Entre otras cosas porque no hay una ley de medios. Bueno, porque no se juzgó a las víctimas, digo, a las cómplices. Hoy debatíamos eso con un grupo de colegas, justamente sobre la ley de medios, sobre el tema de la ética de los periodistas. A ver, esto es claramente condenable desde un tribunal de ética, porque además, digamos, si esto fuese una primera vez, supongamos, pero hubo un caso muy, muy directo en el cual la presidenta se intentó matarla y se promovió desde ese grupo de medios
de una u otra forma esa violencia real, concreta, que excedió lo simbólico. Entonces, digo, cuando se habla de discursos de odio, y bueno, Cintia Ottaviano siempre lo marca muy claramente, y no se ve la unión entre eso y la violencia política o física concreta, que la simbólica también lo es, me parece que es muy peligroso. Siempre están jugando al fleje, al fleje no, en el pasto totalmente de la democracia. Y hacen un poquito de trampa, ¿no? Un poquito de trampa hacen también. Un poquito de trampa hacen también. Pero lo que les decía, porque no quiero robarles muchos más minutos, es que mientras tanto en el Congreso sigue creciendo toda esta fuerza que se está armando cada vez más importante para el freno democrático a Milei. Mientras, bueno, justamente desde muchos espacios se bordea lo democrático. Me quedé muy con la frase de Aldo Leiva, el diputado de la semana pasada, Carlos, ¿te acordás, no? Que dijo, sí, el viernes, si Milei pudiese, tendría métodos de la dictadura. Bueno, yo creo que sí, creo que además justamente la respuesta es más democracia, la respuesta es más frenos a los vetos ya absolutamente inhumanos. Bueno, todo lo que vemos del gobierno es inhumano, pero lo que se prepara justamente es, digamos, un contragolpe muy fuerte en diputados. En senadores ya se está hablando de la negociación con los ATN, con los gobernadores. Yo lo que vengo escuchando, digamos, en varios lugares es una desesperación, ya es la palabra, del Congreso para tratar de Milei, para tratar de tener algún resultado más o menos positivo en octubre, porque no cierra nada del plan, siempre lo supimos, pero no cierra nada ya a niveles catastróficos, a niveles de no poder mantener con las reservas este dólar planchado, de no poder mantener adiestrados a los diputados como antes, o no algunos poder senadores. Cumplir con el FMI, digamos, básicamente. Básicamente, exactamente, Marina, es eso, no poder cumplir con el gran patrón, y además este fuerte run que hay de qué sería el día después de octubre, si es una elección como parece ser, como parece que va a ser, tan dolorosa para el gobierno como fue la de septiembre. Más que run, el diario de la Nación vehiculizó un pensamiento del Círculo Rojo con una nota de uno de sus connotados opinadores de doble apellido, diciendo que si pierde en octubre la elección el gobierno nacional, que gobierne Schiaretti, que gobierne otro, que ya no sirve este gobierno, el Círculo Rojo. Bueno, hoy podemos ver al gobernador con Carlos Pagni. Claro, sí. Hoy está el gobernador que quedó con Carlos Pagni. Es un momento por demás complejo, quizás el más complejo del gobierno, porque lo que no hay ahora es escapatoria hacia adelante. Hasta ahora siempre veíamos una posibilidad de escapatoria. El Congreso está obturado para el gobierno. Por más que el gobierno tenga una performance medianamente buena en el Congreso, va a seguir siendo difícil la disputa allí, pero el golpe más fuerte, como hablábamos de lo simbólico, sería una derrota más en las urnas en octubre. Y eso me parece que lo tienen muy nervioso, y me parece que lo que se está quedando es sin esta rueda de auxilio. ¿Se acuerdan cuando fue lo del FMI que muchos economistas que entrevistamos, incluso creo que fue la misma Cristina que dijo, es la rueda de auxilio, porque es el prestamista de última instancia, ¿no? Pero decís que no le van a volver a prestar. Bueno, en realidad no podrían, ya están 2 veces incumpliendo con sus estatutos internos. Lo dijo el gobernador en la entrevista, lo dijo todo el arco del peronismo. Hay documentos circulando que justamente hablan de el préstamo político partidario que se hizo tanto con Macri como con Milei, excediendo más de 40.000 millones de dólares la cuota posible para la Argentina. Y eso... tengan en cuenta que el FMI también tiene sus propios controles internos y también está observado por otros países. Lo único a favor que creo yo tiene Milei es la dificultad de Trump en este momento y la guerra con China. No me animo a hablar de tema porque no soy especialista, pero leyendo a quienes sí entienden, bueno, el mundo girado hacia China hace que Trump necesite sí o sí acuerdos con otros países. Bueno, claro. Esa quizás sería una de las posibles salvavidas de plomo, por supuesto, ¿no? Que podría recurrir Milei. Gracias, Pablo. Abrazo grande. Un abrazo, gracias, compañeros. Pablo Hacker a distancia, ayudándonos a compartir información.
Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Y 54 minutos de esta tarde, 15 y 54 de esta tarde. Si les hubiéramos preguntado en voz alta antes, Hermeto Pascoal, músico brasileño que se fue de este mundo a los 89. Qué maestro. ¿Hasta cuándo dura la infancia? Él hubiera dicho, para siempre. Y sí, y sí. ¿Y con qué se puede hacer música? Bueno, con cualquier cosa, hubiese contestado. Hermeto Pascoal fue un músico completamente atípico y extraordinario. Un chico salvaje, un músico del medio ambiente, capaz de hacer música con cualquier instrumento o sin instrumentos. Lo vemos en el agua haciendo música aquí con 2 damajuanas y una botella. Damajuanas vacías, botellas vacías, y él sopla y hace música metido en el agua, desnudo, con el pelo sin habérselo cortado durante meses. De la Sinfonía do Alto, música de la Laguna. Y está a kilómetros de el profesionalismo, lo que debe ser, la música de conciertos, los gustos de las burguesías. Un niño salvaje haciendo música, flotando en la música. Como Egberto Gismonti, que estuvo hace pocos días tocando en Buenos Aires, Pascoal fue un músico vastamente influyente sobre un público determinado y sobre enorme cantidad de otros músicos. Che, hacer música no era también jugar, prolongar la niñez por siempre. ¿Qué hacemos tan formales? Y en su caso, hay muchísimos músicos brasileños que, como el pueblo brasileño toca con lo que hay a mano, no era carencia de recursos o que no pudiera hacer otras cosas. Era este líder de manada al que le gustaba jugar a ser ñomo. Tal vez imposible en otro país del mundo. Porque si vamos a lo formal, el Festival de Montreux, el festival de jazz más importante del mundo, lo tenía a Pascoal como uno de sus invitados posibles. Vamos a ver una escena icónica de la historia de la música. 79, Elis Regina y Hermeto Pascoal en Montreux. Acá se plantea como una especie de payada entre los dos. Sentado en el piano, Elis le acaricia la cabeza llena de canas y pelo larguísimo y se anima a un contrapunto con él. Voz y piano. Y jugarán a la improvisación hasta los límites de lo posible. La cara y los gestos de Elis indican yo hasta ahí no puedo ir.
Las potencias que se saludan y un momento de la vida profesional de ambos que sobrevive a sus respectivas partidas. Elis Regina, muy joven, Hermeto Pascual, este fin de semana, a los 89. Nosotros, Marina, nos despedimos hasta mañana. Nos despedimos, Carlos, en este día y cada día. El tiempo no para.